Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en CNN Chile Radio, revisando las noticias más importantes de este día martes 12 de mayo. Nos vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Buenos días, Sebastián, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros a esta hora. Senador, bueno, hablemos del plan de reconstrucción, el proyecto que está en trámite en el Congreso. Todavía no es el momento de discutirlo en el Senado, falta largo trámite para eso en la Cámara de Diputados, pero sí nos gustaría analizar el escenario general de discusión que se ha dado sobre este tema, sobre todo a la luz de las más de 1.300, casi 1.500 indicaciones que se han presentado a este proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Qué refleja eso a su juicio? Mira, la gran cantidad de indicaciones que no son solo de la izquierda, por así decirlo. Yo leía que el PDG presentó más de 100. El propio gobierno también ha hecho varias indicaciones. Representa que es un mal proyecto, que tiene muchas observaciones, que hay muchas cosas que corregir, que cambiar. Y obviamente el deber de un parlamentario, cuando tiene diferencias con un proyecto de ley, es plasmarlas en normas que sean legislativas, que son las llamadas indicaciones. Entonces yo creo que es algo normal por un proyecto que fue hecho con una discusión express, a matacaballo, que no ha habido todo el diálogo que se requiere, donde hay organismos como el Consejo Fiscal Autónomo que ha planteado observaciones, donde la propia Corte Suprema planteó observaciones, incluso el Fondo Monetario Internacional hizo una opinión con reservas a algunos puntos del proyecto de ley. Entonces, en ese escenario, con tantos cuestionamientos, es obvio que van a haber muchas indicaciones, y ya tenemos esta cifra que, ojo, Sebastián, ya ha estado presente en otros proyectos de ley. En el debate de gratuidad, en el debate de inclusión escolar, también se presentaron números similares de indicaciones, entonces tampoco es algo tan Hay novedoso precedente. que ocurre. Hay precedentes, sí. Uh-huh. En ese sentido, senador, ¿usted considera que esto es parte normal, digamos, del trámite de cualquier proyecto? Porque acá el gobierno está acusando derechamente un intento por obstruir el trámite, sencillamente, por poner cortapisas. No es algo normal. Generalmente se logran tener un número de indicaciones mucho menor, pero esto tiene que ver con el carácter del proyecto, Sebastián. No Uh-huh. habíamos tenido precedente que en una ley llamada de reconstrucción vengan cambios permanentes y estructurales al sistema tributario. Cuando uno hace una reforma tributaria, y ahí sí, en la Cámara de Diputados, en el gobierno de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, me tocó legislar reformas tributarias de esta envergadura, y claro, ahí teníamos 150 o 200 indicaciones. Entonces, solo los temas tributarios ya ameritan ese volumen de indicaciones. Agrégale normas ambientales, que, insisto, incluso han sido con observaciones de la Corte Suprema. Agrégale medidas de agilización de la inversión, que son muy diversas, de gestión. Entonces, con ese volumen de temáticas, Uh-huh. medidas de reactivación económica, como el tema del IVA a las viviendas nuevas. Entonces, con ese volumen, bueno, obviamente el que quiere opinar tiene que hacerlo con todo el rigor, y eso implica indicaciones, y tenemos este número que es el que tú estabas señalando, más de 1.000 indicaciones. Uh-huh. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, aseguraba que esto era antidemocrático, porque el objetivo no era realmente mejorar el proyecto, sino sencillamente obstruir la discusión. Mira, yo le digo a Benjamín Moreno que nosotros tenemos toda la disposición de hacer un debate serio, informado, con propuestas. Se ha dicho que la izquierda no tiene propuestas. Nosotros ayer nos reunimos con 12 centros de estudio, Uh-huh. desde el Partido Liberal, PPD, hasta el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, y emanamos propuestas respecto a cómo abordar temas que vienen en este proyecto de ley. Por lo tanto, creemos que es absolutamente posible que el gobierno le quite la urgencia al proyecto, que nos demos 2 semanas para hacer una mesa técnica de trabajo, que analice el gobierno nuestras propuestas, y después de eso se legisle, se vote, y probablemente eso permita también alivianar y retirar muchas de las indicaciones que están presentadas, porque hay temas que responden a que no ha existido ese diálogo. Y tenemos propuestas, Sebastián, súper concretas. Por ejemplo, ¿Cómo cuál? en el IVA a la vivienda nueva, Uh-huh. la propia Cámara de la Construcción ha dicho que aunque se le quite el IVA a las viviendas nuevas, no baja el precio de la vivienda. Nosotros proponemos tomar el valor del IVA, el 18% de una vivienda nueva, y transformarlo en un pie para aquella persona que va a comprar la vivienda. Es el mismo efecto para el Estado, porque en una parte deja recaudar, en la otra pone la plata, y por esa vía se puede permitir una venta de un stock de viviendas que no se han podido vender nuevas, y que se han estado acumulando. O, Uh-huh. por ejemplo, el gobierno propone un crédito tributario que se dice que tendría un costo para crédito tributario para las empresas, para retener mano de obra, que podría tener un costo de $1.000 millones. Nosotros proponemos usar el subsidio al empleo que ya existe,
ampliarlo, mejorarlo, y nos parece que es mucho más eficiente y que privilegia la contratación de nuevos trabajadores. Entonces, hay propuestas, hay medidas, lo que falta es la voluntad de diálogo de parte del gobierno, y yo veo al presidente Kast que está obsesionado con aprobar su proyecto de ley hasta la última coma, bueno, y eso hace que entonces no dialogue, no esté dispuesto a ceder, sino que quiera imponer su mirada. Estamos con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, aquí en CNN Chile Radio. Senador, pero ustedes acusan falta de diálogo, pero acá ha habido ciertos espacios de conversación. Se reunió, de hecho, el ministro García Ruminot con diputados del Partido Comunista, hizo lo mismo con diputados del Frente Amplio, con representantes del sector, o sea, con la DC, con el PPD. ¿Ha habido acercamientos y conversaciones? Sí, evidentemente en el Parlamento lo mínimo es escuchar puntos de vista distintos, y nosotros valoramos que el ministro García Ruminot, después de mucho tiempo, que no había querido reunirse con la bancada del Partido Comunista de diputados, los haya escuchado, pero el diálogo es escuchar y también tratar de tomar algo de lo que dice el otro. Por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo emitió una opinión con varias observaciones, sobre todo en materia de financiamiento. Y el ministro lo que ha dicho hasta ahora, Quirós, es que tiene problemas metodológicos en la opinión del Consejo Fiscal Autónomo y no ha tomado en cuenta ninguna de las prevenciones que este organismo hizo. Hubo Entonces, respuestas de la DIPRES, por lo menos. sí, hubo respuestas, pero las respuestas fueron: se equivocó en esto, está mal hecho el cálculo, no al lugar. O sea, si aquí lo de fondo es lo real, Sebastián, hay que decírselo a la gente. Este es un proyecto de ley que le baja los impuestos a los más ricos de Chile, a las grandes empresas, a las familias súper ricas, la familia Mate, Larraín, Luxig, Angelini son los más contentos, aplauden este proyecto de ley, pero eso tiene como consecuencia que el Estado queda desfinanciado. Entonces, si ya el año 2026 estamos viviendo situaciones muy duras por el recorte de recursos, el año 2027, si el Estado tiene menos recursos, los recortes van a ser mayores. Y van a haber recortes a la gratuidad, recortes a la salud pública, y eso tiene un impacto social gigantesco. Entonces, obviamente uno tiene que denunciar esta situación y tratar de que se enmiende en el trámite legislativo, en este caso en la Cámara de Diputados. Ahora, senador, respecto a las disposiciones que está estableciendo el gobierno en este proyecto, no es ninguna sorpresa tampoco lo que está planteando en términos de lo que comprometió en campaña también, ¿no? La rebaja de impuestos a las grandes empresas era un asunto que había comprometido en campaña José Antonio Kast, la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores, etcétera. Digo, hay un respaldo también de la ciudadanía al proyecto que está presentando el gobierno en términos de proyecto político. No me refiero a esta iniciativa de ley en particular, sino más bien al proyecto político y la orientación que quiere darle el gobierno en temas económicos, por ejemplo. Mira, hasta ahora, Sebastián, en todas las encuestas que yo he visto, cuando la gente se le pregunta si apoya rebajar los impuestos a las grandes empresas, dice que no. Y en el apoyo ciudadano al proyecto tal cual como está estructurado hoy día, es muy bajo. Entonces, yo creo que la gente ha tomado conciencia que este proyecto de ley la termina perjudicando y que beneficia solo al 1% o a las fortunas más grandes de Chile. Entonces, en ese sentido, claro, uno dice, ¿dónde está el aporte? Ahora, a nosotros nos gustaría que esto se corrigiera, nos gustaría que efectivamente el gobierno escuchara, pero las cosas hay que decirlas claras y firmes. Hay temas que, mira, ni la dictadura se atrevió tanto en algunas materias. ¿En qué, por ejemplo, senador? Ayer con los economistas, ellos nos mostraban cómo la propuesta que está haciendo el ministro Quirós de invariabilidad tributaria es mucho más perjudicial incluso que lo que se hizo en el año 74 con el decreto ley 600 que le dio invariabilidad tributaria a las inversiones mineras. Eso se hizo solo para las inversiones mineras en un escenario en el cual se entendía que el retorno era muy a largo plazo. Pero aquí están proponiendo hacer a todos aquellos proyectos sobre 50 millones de dólares darle invariabilidad tributaria. Y eso implica que no se compromete solo estos 4 años, sino que por 25 años tú no puedes cambiar las normas impositivas en esa empresa. Entonces, hay tantos amarres, Sebastián, que en la práctica, si el día de mañana hay un gobierno y se aprobara este proyecto de ley, la única manera que le quedaría a un futuro gobierno para llegar más recursos y resolver demandas sociales muy sentidas sería volver a proyectos de ley como los impuestos patrimoniales a las grandes fortunas. O sea, están obligando a que lo que venga de respuesta del mundo democrático y progresista sea mucho más radical en el sentido de atacar, en este caso, los patrimonios de las grandes fortunas. Entonces yo creo que no es inteligente lo que está haciendo hoy día el gobierno, pero bueno, están enamorados de sus ideas y están empujándolas con todo. Ahora, senador, el ministro Jorge Quirós, en el marco del Chile Day en Estados Unidos, decía que se va a compensar ese déficit proyectado hacia el 2030
por distintas vías. Una compensación, dice, es el gasto, pero también se le ha dado urgencia a un proyecto de recaudación como el de las apuestas en línea. Y de esa forma entonces se van a ir generando algunas recaudaciones que permitirán, o disminuciones de gasto que permitirán compensar el déficit que efectivamente reconoce este proyecto, si esas son proyecciones que hace el mismo Ejecutivo en su informe financiero. ¿Qué le parecen esos caminos que está tanteando el gobierno para compensar la menor recaudación que plantea este proyecto? No hay ninguna, yo apoyo que haya una norma y que las apuestas en línea paguen los impuestos que corresponde. Eso es, para cualquier actividad económica, deben cumplirse con la ley y pagar los impuestos que corresponden. Pero no hay ninguna certeza que esta industria tan nueva como son la apuesta en línea perdure de aquí a 5, 10, 15, 20 años y que tengamos certeza de cuál es la recaudación. Entonces, lo que ocurre, que es lo que advirtió el Consejo Fiscal Autónomo, se bajan hoy día ingresos con certeza absoluta. Estamos hablando de más de 2.700 millones de dólares que se dejan de recibir de un golpe y al mismo tiempo no sabemos los ingresos futuros, no hay certeza que se cumplan. Entonces, desde ese punto de vista, el déficit implica que gran parte de las políticas sociales que se han hecho en Chile comienzan a sencillamente desmantelarse. Te pongo un ejemplo, Sebastián. Se van a paralizar en Chile la construcción de nuevos jardines infantiles porque el Estado no tiene recursos para financiarlo. ¿Y qué es más importante que darle educación a los niños y niñas en su edad temprana, sobre todo de sectores populares que son los que no tienen los recursos económicos para sacar la plata del bolsillo y pagar un jardín infantil? O algo que yo he pronunciado mucho en la parte alta de Coquimbo, el sector más vulnerable en nuestra región, una parte de campamento. Están cerrando un centro cultural de la Fundación de la Familia, de una institución pública, y lo clausuran. Y dicen, esto llega hasta junio, y se cierra, y ahí queda botada la infraestructura y la gente que se atendía en ese centro cultural, que hacía vida comunitaria, desarrollo, adultos mayores, niños de escuelas de jardín infantiles que iban a ese espacio a hacer recreación, porque había una cancha de baby fútbol, a la calle. Entonces, eso es una indolencia, es una falta de sentido social tremendo, que ha sido muy, muy duro, y bueno, eso se va a agudizar si se aprueba este proyecto de ley, porque el Estado va a tener menos recursos y en el 2027 vamos a vivir un segundo recorte más brusco y brutal que el actual. El producto del déficit fiscal que se está generando, dice. Así es. Ahora, senador, respecto a la disposición al diálogo que plantea usted, que debería tener el gobierno ya plantea algunas líneas que son, pareciera, líneas rojas definitivamente dentro del proyecto. Y a propósito de eso, el ministro Quirós decía que no tenían intención de modificar, por ejemplo, el crédito tributario al empleo, que busca proteger el empleo que tenemos. Decía hoy día en entrevista con el diario El Mercurio, el objetivo es proteger el empleo formal y además asegurar la formalización, y que el empleo va a crecer no por un subsidio, sino porque la economía va a crecer más. ¿Qué le parece esas definiciones desde el punto de vista de los cambios que a ustedes les gustaría empujar? Bueno, la verdad es que uno de los temas que ha sido más cuestionado por los economistas, incluyendo economistas de centro de pensamiento de la derecha, ayer estábamos nosotros en este seminario, estuvo participando Pivotes y otro centro de estudio más horizontal, y ellos comentaban que una de las cosas en que creían habían observaciones de cuestionamiento válidas era justamente este crédito tributario para proteger el empleo. Lo decían por dos cosas. Primero, porque es muy caro, muy costoso. Estamos hablando de un valor al año de 1.000 millones de dólares. Y segundo, porque el crédito no es para crear nuevos empleos, no es para contratar nuevos trabajadores o trabajadoras, si el desempleo es un problema real también, sino que es para asegurar que los que ya están no caigan. Entonces decía, hay medidas mucho más eficaces y nosotros, Sebastián, lo que proponemos es ampliar el actual sistema de subsidio para la contratación de mano de obra, que es más eficaz, menos costoso y pone el acento en pymes y en contratar trabajadores, porque lo que tenemos que hacer también es sacar a gente del desempleo. Entonces, tenemos la propuesta técnica, la analizamos ayer, la validamos con los economistas y bueno, el gobierno nos gustaría que la escuchara, la tomara en cuenta y no nos diera un portazo. Senador, ayer conversábamos con Matías Walker, quien planteaba que probablemente el espacio para generar un acuerdo más amplio en torno a este proyecto se iba a dar en el Senado, más que en la Cámara de Diputados, por la composición de la Cámara, por las diferentes posiciones que hay, en fin, por los balances de poder, etcétera. Pero él veía que en el Senado se podía dar un acuerdo más amplio y que se podría replicar algo similar a lo que ocurrió con la reforma de pensiones, donde efectivamente allí en la Cámara Alta se generó ese acuerdo entre sectores de Chile Vamos y el socialismo democrático.
¿Cómo ve usted ese camino que traza Matías Walker? ¿Al Partido Comunista ve con interés también ser parte de un acuerdo de esa naturaleza? Mira, en este minuto yo veo al presidente Kast, al ministro Quirós, totalmente, digamos, casi obsesionado con sacar su proyecto de ley al pie de la letra, y los veo presa más bien de un fanatismo ideológico que no tiene una base en la práctica económica que hay en el mundo. Alguien nos decía, mira, rebajar impuestos a las grandes empresas, no hay precedentes de que generen desarrollo económico. No le ocurrió a Margaret Thatcher en los 80, tampoco a Ronald Reagan. A Trump en su primer gobierno hizo lo mismo, le bajó impuestos a las grandes empresas, provocó déficit fiscal y no tuvo un impacto en el crecimiento. Entonces yo no los veo a ellos dispuestos a conversar para hacer cambios en algunos de los fundamentos del proyecto de ley. Nosotros no cerramos la puerta al diálogo, estamos disponibles, tenemos nuestras propuestas, nuestras ideas, que no son solo las ideas del Partido Comunista. Nosotros hemos trabajado una convergencia muy amplia de partidos actualmente de oposición, incluso con algunos puntos de acuerdo con la democracia cristiana. Estamos dispuestos al diálogo, pero el diálogo tiene que ser de verdad, tiene que ser sincero, tiene que ser responsable, porque hoy día, y yo acá le digo a Matías Walker con mucha sinceridad, ¿no? Me parece impresionante que él apoye, por ejemplo, en la reintegración del sistema tributario. Si eso implica que al dueño, ya no a la empresa, al dueño de la empresa, tú le estás rebajando sus impuestos personales. ¿Cómo va a tener un sentido de equidad social? ¿Cómo vamos a estar rebajando los impuestos personales a una persona que es del 1% más rico de la población, que puede tener un ingreso mensual de 200, 300 millones de pesos, y al mismo tiempo está cerrando un centro comunitario en la parte alta de Coquimbo porque dice que el Estado no tiene plata? O sea, la misma plata que le da a los más ricos con la reintegración, se la quitas en ayudas sociales, por ejemplo, a la población cerrando centros comunitarios. Entonces, ese tipo de cosas son impresentables. Yo creo que en eso, yo no imagino que los senadores como Matías Walker, como el senador Calisto, que hoy día están en Demócratas, pero que antes fueron de la democracia cristiana, puedan apoyar y votar a favor de la reintegración tributaria o de la invariabilidad. Senador, estamos con Daniel Núñez, senador del Partido Comunista aquí en CNN Chile Radio. Los últimos minutos de conversación me gustaría que pudiéramos abordar las declaraciones que ha hecho el presidente José Antonio Kast respecto al rol del Partido Comunista en democracia. A través de las redes sociales respondió a este llamado que hizo la diputada del PC, Lorena Pizarro, a la ciudadanía a movilizarse en torno al trámite de algunos proyectos. ¿Y qué fue lo que dijo José Antonio Kast? Que ahora, después de la derrota de Janet Jara, busca agitar las calles, frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia, cierre de comillas, de una de las frases que escribió en redes sociales el presidente. ¿Qué le parece primero lo que ha dicho el presidente Kast? Bueno, yo creo que el presidente Kast se desvela pensando y se ha puesto muy creativo en ver cómo atacar al Partido Comunista. Pone mucha energía en estas cuñas, en estas declaraciones por Twitter. A mí me gustaría que toda esa energía y toda esa creatividad la pusiera para combatir la delincuencia y también para proponer medidas que combatan el alza que tiene hoy día el costo de la vida. Si el impacto que tuvo el bencinazo en el IPC, en otros productos básicos es gigantesco y la gente lo está pasando mal. Entonces, sinceramente creo que el presidente Kast lo que ha hecho es buscar desviar la atención de la opinión pública atacando al Partido Comunista y por esa vía no hacerse cargo de los propios errores y conductas erráticas que tiene su gobierno. Pero hay una declaración de intenciones planteada explícitamente por Lorena Pizarro respecto a esas movilizaciones en contra del gobierno, ¿no? Es que en democracia, Sebastián, la gente tiene derecho a manifestarse, es un derecho Por que está supuesto. consagrado por la Constitución. Dice, hay derecho a manifestación, a reunión en forma pacífica, y Lorena Pizarro está haciendo un planteamiento en esa línea. Ahora, mira, esto no es muy distinto de lo que hizo el año 2023 el propio presidente José Antonio Kast. Yo tengo acá unas declaraciones donde él llamó a la gente a salir a la calle contra el alza de la benzina el año 2023. Y nadie consideró que eso fuera escandaloso y nadie consideró que por eso hay una actitud casi golpista. Entonces, nosotros estamos reivindicando algo que no es resorte del Partido Comunista, no es el Partido Comunista quien decreta las movilizaciones, son los movimientos sociales, la gente que se siente afectada por estos recortes presupuestarios, por estas rebajas tributarias para los más ricos de Chile. Y nosotros sí defendemos que ellos tengan el derecho a manifestarse de forma pacífica y creo que nadie puede escandalizarse por eso. Ahora, ¿no es un intento de parte del Partido Comunista de azuzar a la calle en contra del gobierno? Es que creo que detrás de la declaración del presidente Kast y en el análisis que muchos hacen, está todavía rondando el fantasma de lo que ocurrió en el contexto del estallido social, me imagino, senador.
Mira, sinceramente, el Partido Comunista no necesita usar a la gente, nosotros no necesitamos decretar movilizaciones, eso surge de los movimientos sociales, nosotros somos respetuosos de las dinámicas de los movimientos sociales, de la autonomía que tienen las organizaciones en los territorios, a nivel estudiantil, poblacional, de los sindicatos, y ellos definirán el minuto en el cual consideren legítimo o válido movilizarse. Ahora, obviamente nosotros sí estamos alertando que estas políticas que está instalando el gobierno de José Antonio Kast tienen un gran impacto social y perjudican a la gente. Ujú. Y si siguen actuando de esta manera, cometiendo estos errores, siendo absolutamente indolentes respecto a lo que vive la gente, por ejemplo, con las alzas, obviamente la gente se siente afectada, obviamente se siente el derecho a manifestarse, obviamente se siente el derecho a exigir que las cosas cambien. Y eso es un principio válido y absolutamente justo de lo que es vivir en democracia, así que no, consideramos que es totalmente normal lo que pueda darse en términos de expresar el descontento social. No puede limitarse a eso porque Chile no es una dictadura, es una democracia y en democracia hay derecho a manifestarse. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Senador, gracias por su tiempo. Muy